Si te interesa la política argentina, prepárate. Hoy nos metemos de lleno en el discurso de fin de año de Javier Milei. Sí. No solo repasó su primer año como presidente, sino que también lanzó su campaña para la reelección. Ajá. Inflación del 17.000%. Ajustes económicos históricos. Vamos a analizarlo todo. Efectivamente, es 24 de diciembre de 2024. Y Milei, conocido por su visión libertaria radical, se dirigió a la nación. Recordemos su promesa de desmantelar la casta. Esa élite política que culpa de los problemas de Argentina. Este discurso es crucial para entender su estrategia. Totalmente. Es como una mezcla de informe de logros, discurso de victoria y pistoletazo de salida para la próxima campaña. Tanto si eres un experto en economía como si simplemente sientes curiosidad por este personaje tan controvertido, te vamos a dar las claves para entender lo que está pasando. Y hay tela para cortar. Milei usa un lenguaje muy emotivo. Se presenta como un guerrero luchando por el pueblo contra la élite corrupta. Un mensaje que seguramente resuena con muchos argentinos, considerando la historia del país. Claro, esa narrativa de el pueblo contra la casta es central en su discurso. Comienza agradeciendo a los argentinos maltratados por el injusto modelo de la casta, a los asalariados, los que tienen 2 empleos para sostener una familia, a los argentinos de a pie. Pinta un panorama bastante desolador, ¿no crees? Sin duda busca conectar con la gente común que se siente abandonada por el sistema. Es un recurso retórico clásico, pero efectivo. Lo interesante es cómo lo utiliza para justificar las medidas drásticas que ha tomado. Hablando de medidas drásticas, dice que sacar al país de la miseria requería atravesar un impas de dolor, una prueba de fuego. Suena casi apocalíptico. Y es un lenguaje bélico que refuerza su imagen de líder fuerte, dispuesto a tomar decisiones difíciles. Pero inmediatamente después cambia de tono y se muestra optimista, afirmando que Argentina ha superado la prueba, la recesión ha terminado y el país ha comenzado a crecer. Sí, y no escatima en detalles sobre los supuestos logros de su gobierno. Habla de haber domado la inflación, logrado un superávit fiscal y estimulado la economía. Incluso dice que hizo el ajuste más grande en la historia de la humanidad. ¿Es realmente para tanto? Bueno, hay que analizarlo con cautela. Si bien es cierto que se han observado algunos cambios positivos en la economía argentina, es demasiado pronto para afirmar que son sostenibles a largo plazo. De acuerdo, prudencia ante todo. Pero, ¿qué hay de las cifras que menciona? Dice que cuando asumió el cargo, la inflación anualizada era del 17.000% y el déficit fiscal del 15% del PIB. Son números alarmantes. Reflejan la grave crisis económica que Argentina enfrentaba cuando Milei llegó al poder. La alta inflación y el enorme déficit fiscal eran problemas profundamente arraigados que requerían medidas drásticas. Eso es innegable. Y él insiste en que las ha tomado. Dice que la inflación está bajando rápidamente, que el gobierno tiene superávit fiscal y que la emisión monetaria es cosa del pasado. También destaca la eliminación de la deuda con los importadores, el crecimiento del superávit comercial y la acumulación de reservas récord. Es todo tan color de rosa como lo pinta. Es importante tener en cuenta el contexto. La inflación, aunque ha bajado, sigue siendo alta para los estándares internacionales. Ya. El superávit fiscal se ha logrado en gran medida mediante recortes de gastos, que han afectado a sectores clave como la educación y la salud. Y la acumulación de reservas se debe, en parte, a factores externos como el aumento de los precios de las materias primas. Claro, la situación es más compleja de lo que él plantea. ¿Y qué hay de la famosa brecha cambiaria? Milei afirma que la brecha está prácticamente muerta y que el dólar libre se encuentra al mismo valor que hace un año. Dice que esto no sucedía hacía 16 años. Este es un punto importante. La brecha cambiaria, esa diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, ha sido un problema crónico en Argentina durante años, distorsionando la economía y generando incertidumbre. Si Milei ha logrado eliminarla, sería un logro significativo. También menciona otros indicadores económicos positivos, como la caída del riesgo país, la baja de la tasa de interés y el regreso de las compras en cuotas y los créditos hipotecarios. Parece estar pintando un cuadro de una economía en recuperación, ¿no? Sin duda. Todos estos indicadores sugieren que la economía argentina está experimentando una recuperación, al menos en el corto plazo. La pregunta clave es si esta recuperación será sostenible y si se traducirá en mejoras reales en la vida de la gente común. Para responder a esa pregunta, creo que tenemos que profundizar en las políticas de Milei. ¿Qué ha hecho exactamente para lograr estos cambios económicos? Ahí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Milei describe sus políticas como un desmantelamiento del sistema de casta, ha recortado drásticamente el gasto público, ha reducido las regulaciones y ha desafiado el poder de los sindicatos y los intereses especiales. Es como si estuviera usando una motosierra para demoler la burocracia argentina. De hecho, en su discurso utiliza la frase, le pasamos la motosierra al gasto público. Bastante gráfico, ¿no crees? Su lenguaje es a menudo muy provocador, pero más allá de la retórica, sus políticas han tenido un impacto real en la economía y la sociedad argentinas.
¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo ha reducido el gasto público? Por supuesto. Ha reducido el número de ministerios, ha cerrado varias secretarías y subsecretarías, ha congelado los salarios de los funcionarios de alto rango y ha despedido a miles de empleados públicos. También ha cerrado empresas estatales como Telam, ha eliminado subsidios a instituciones como el INCAFIA y ha auditado todo el Estado. Son medidas drásticas, sin duda. ¿Cómo han reaccionado la gente y las instituciones afectadas por estos recortes? Como era de esperar, ha habido resistencia. Los sindicatos han protestado por los despidos, los beneficiarios de los programas sociales se han quejado de la reducción de las ayudas y algunos sectores de la sociedad han criticado los recortes en áreas como la educación y la salud. Es decir, que las políticas de Milei han creado ganadores y perdedores. Sin duda. Sus políticas han beneficiado a algunos sectores de la sociedad, como los inversores y las empresas que se benefician de la desregulación y la reducción de impuestos. Pero también han perjudicado a otros sectores, como los trabajadores del sector público que han perdido sus empleos y los beneficiarios de los programas sociales que han visto reducidos sus ingresos. Una situación compleja, con muchos matices. ¿Crees que Milei ha sido honesto con la gente sobre los costos y beneficios de sus políticas? Esa es una pregunta difícil de responder. Milei ha sido muy claro en su mensaje de que el cambio económico implica dolor a corto plazo, pero también ha prometido que este dolor conducirá a una prosperidad a largo plazo. Solo el tiempo dirá si su promesa se cumple. Y mientras tanto, la gente tiene que vivir con las consecuencias de sus políticas. Imagínese lo que debe ser vivir en Argentina en este momento, con la economía en un estado de cambio tan radical. ¿Qué crees que siente la gente común con todo esto? Creo que hay una mezcla de emociones. Hay quienes están entusiasmados con los cambios y creen que Milei está en el camino correcto para arreglar la economía. Pero también hay quienes están preocupados por el futuro y temen que las políticas de Milei estén creando más problemas de los que resuelven. Es una situación fascinante. Tenemos un líder carismático que está sacudiendo el sistema y prometiendo un futuro mejor, pero también hay mucha incertidumbre y ansiedad sobre lo que depara el futuro. Y esa incertidumbre es precisamente lo que hace que este discurso de fin de año sea tan importante. Milei está tratando de convencer a la gente de que están en el camino correcto, de que sus políticas están funcionando y de que el futuro es brillante. Pero también está tratando de prepararlos para más cambios y sacrificios en el futuro. Es una apuesta arriesgada. ¿Crees que la gente le creerá? ¿Lo seguirán apoyando? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Tendremos que esperar y ver cómo se desarrollan las cosas en los próximos meses y años. Pero una cosa es segura, Argentina está en un punto de inflexión y el liderazgo de Milei está jugando un papel importante en la configuración de su futuro. Exacto, Argentina está en un momento crucial y Milei está decidido a dejar su huella. De hecho, en su discurso no se anda con rodeos al describir la magnitud de su agenda de reformas. Afirma haber realizado la reforma estructural más grande de la historia y pretende implementar 3.200 reformas más antes de terminar su mandato. Es una cifra asombrosa. Casi como si quisiera reinventar el país desde cero. ¿Cuáles son las áreas clave de estas reformas? ¿En qué se están centrando? Bueno, además de los recortes en el gasto público que ya mencionamos, Milei ha implementado reformas en áreas clave como comercio exterior, regulación, mercado laboral y sistema de bienestar social. Comencemos por el comercio exterior. Milei siempre ha sido un ferviente defensor del libre comercio, ¿verdad? ¿Qué ha hecho en este frente? Sí, Milei, como buen libertario, cree firmemente en abrir la economía argentina al mundo. En su primer año, ha impulsado una agenda de liberalización comercial, eliminando barreras arancelarias y no arancelarias. En su discurso, menciona específicamente el Mercosur. ¿Qué planes tiene para este bloque comercial regional? Milei ha criticado al Mercosur en el pasado, argumentando que es proteccionista y perjudica a Argentina. Su objetivo es que los miembros del Mercosur tengan mayor autonomía para negociar acuerdos comerciales con otros países de forma independiente. Suena a un cambio significativo. ¿Y qué hay de los acuerdos con países fuera de la región? Milei ha mencionado algún plan específico. Sí, en su discurso destaca la importancia de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, un acuerdo que, según él, debió haberse firmado hace 19 años. Argumenta que la falta de este acuerdo ha privado a Argentina de un crecimiento considerable. Interesante. La relación entre Argentina y Estados Unidos ha tenido sus altibajos. ¿Crees que un tratado de libre comercio sería realmente beneficioso para Argentina? ¿O podría generar mayor dependencia de Estados Unidos? Es un tema complejo con muchos factores a considerar. Un tratado de libre comercio podría abrir nuevos mercados para las exportaciones argentinas y atraer inversión extranjera, pero también podría aumentar la competencia para las empresas argentinas y generar, como dices, una mayor dependencia de Estados Unidos. Sin duda, una decisión con un gran impacto en el futuro de Argentina. Pasemos ahora a la regulación. Milei ha prometido desregular la economía argentina.
¿Qué significa eso en la práctica? En términos sencillos, significa reducir o eliminar normas y regulaciones que, según mi ley, ahogan la actividad económica y la innovación. ¿Podrías darnos ejemplos concretos de cómo se está llevando a cabo esta desregulación? Claro, mi ley ha eliminado cientos de normas en diversos sectores, desde el transporte aéreo hasta la importación de productos. Ha simplificado los trámites para abrir empresas, eliminado controles de precios y reducido la burocracia en general. Suena a una transformación radical. ¿Cómo han reaccionado las empresas a estas medidas? En general, las empresas han acogido positivamente la desregulación, argumentando que les permite operar con mayor libertad y eficiencia. Sin embargo, algunos críticos advierten que una desregulación excesiva puede conducir a abusos y a una falta de protección para los consumidores y el medio ambiente. Un debate que sin duda habrá que seguir de cerca. Pasemos ahora al mercado laboral. ¿Qué reformas ha implementado Milei en este frente? Milei ha criticado lo que él llama la rigidez del mercado laboral argentino, argumentando que los sindicatos tienen demasiado poder y las leyes laborales son demasiado inflexibles. En su discurso, menciona que está trabajando en una verdadera reforma laboral. ¿Qué implica eso? Los detalles aún no se han anunciado, pero se espera que incluyan medidas para facilitar la contratación y el despido de trabajadores, reducir los costos laborales para las empresas y debilitar el poder de los sindicatos. Estas medidas seguramente generarán controversia. Los sindicatos ya han expresado su oposición a cualquier intento de debilitar sus derechos. Sin duda. La reforma laboral es un tema muy sensible en Argentina, con una larga historia de conflicto entre el gobierno, las empresas y los sindicatos. Y para terminar con este repaso de las reformas, hablemos del sistema de bienestar social. Milei lo ha criticado, argumentando que es ineficiente y crea dependencia. ¿Qué cambios ha implementado en esta área? Milei ha reducido los programas de asistencia social y ha endurecido los requisitos para acceder a ellos. Su argumento es que la mejor manera de ayudar a los pobres es crear una economía dinámica que genere empleos y oportunidades. Estas medidas han sido muy criticadas por grupos que trabajan con los sectores más vulnerables. Argumentan que los recortes están empujando a más personas a la pobreza. Es un tema complejo. Por un lado, los programas de asistencia social pueden crear dependencia y desincentivar el trabajo. Por otro lado, muchas personas dependen de estos programas para sobrevivir y los recortes pueden tener consecuencias devastadoras para las familias más pobres. Un dilema difícil de resolver. Parece que Milei busca un equilibrio entre la necesidad de reducir el gasto público y la responsabilidad de proteger a los más vulnerables. Así es. Este dilema se refleja en muchas de sus políticas. Milei está tratando de transformar la economía y la sociedad argentinas de una manera radical, pero también tiene que lidiar con las consecuencias sociales de sus decisiones. Es un proceso fascinante de observar. Milei es un líder audaz y controvertido, y sus políticas están generando un debate intenso en Argentina y en el mundo. Sin duda. Y este discurso de fin de año es una clara señal de que no piensa dar marcha atrás en su agenda de reformas. Está decidido a llevar adelante su visión, cueste lo que cueste. ¿Y qué hay de esa visión a futuro? Mencionaste que además de las reformas, Milei ha presentado algunas ideas bastante radicales sobre el futuro de Argentina. Claro. En su discurso habla de convertir a Argentina en un hub global de inteligencia artificial y de un resurgimiento de la energía nuclear. Objetivos, sin duda, ambiciosos. ¿Crees que Argentina tiene realmente el potencial para convertirse en un líder en inteligencia artificial y energía nuclear? Es una pregunta difícil. Argentina tiene una base científica y tecnológica sólida, pero también enfrenta desafíos importantes en términos de infraestructura, inversión y capital humano. Milei menciona en su discurso que las mayores empresas del mundo están evaluando proyectos en Argentina en el área de la inteligencia artificial. ¿Crees que realmente invertirán en el país? Es posible. Argentina tiene algunos factores a su favor, como una población joven y educada, un costo de vida relativamente bajo y un gobierno que está promoviendo activamente la inversión extranjera. Pero también hay riesgos, ¿no? ¿Qué podría salir mal? Claro, la inversión extranjera puede ser volátil y depende de muchos factores externos. Además, existe el riesgo de que la tecnología de inteligencia artificial se desarrolle de una manera que beneficie principalmente a las empresas extranjeras y no a la población argentina. Es un tema que requiere un análisis cuidadoso. Y luego está la energía nuclear. Milei habla de un plan nuclear argentino que incluye la construcción de nuevos reactores. Es una buena idea. ¿Qué opinas? La energía nuclear es una fuente de energía controvertida. Por un lado, es limpia y eficiente y puede ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por otro lado, conlleva riesgos significativos en términos de seguridad y gestión de residuos. En Argentina, la energía nuclear ha tenido una historia mixta. El país tiene 3 reactores nucleares en funcionamiento, pero también ha habido accidentes y controversias en el pasado. ¿Crees que la gente aceptará la construcción de nuevos reactores? Es difícil de predecir.
La opinión pública sobre la energía nuclear es compleja y depende de muchos factores, como la confianza en el gobierno, la percepción de los riesgos y las alternativas disponibles. Entiendo. Parece que Milei está apostando por tecnologías innovadoras, pero también está asumiendo grandes riesgos. Solo el tiempo dirá si estas apuestas darán sus frutos. Exacto. Y esa es la gran incógnita que se cierne sobre la presidencia de Milei. Está llevando a cabo un experimento radical con el objetivo de transformar la economía y la sociedad argentina. Los resultados de este experimento aún están por verse. Y mientras tanto, el mundo observa con atención. Milei se ha convertido en una figura polarizante en la política global, admirado por algunos por su valentía y criticado por otros por sus ideas radicales. Sin duda. Su ascenso al poder ha generado un intenso debate sobre el futuro del liberalismo, el papel del Estado en la economía y la mejor manera de abordar los desafíos del siglo XXI. Un debate fascinante que sin duda seguiremos de cerca. En este discurso de fin de año, Milei nos ha dado mucho en qué pensar. Totalmente. Ha presentado una visión ambiciosa para el futuro de Argentina, basada en la libertad individual, la innovación tecnológica y un Estado limitado. Pero también ha reconocido los desafíos que enfrenta el país y ha pedido a la gente que tenga paciencia y que confíe en su liderazgo. Exacto. Y ahora la pregunta es, ¿la gente le dará el tiempo y la confianza que necesita para llevar a cabo su visión? Esa es la gran pregunta que se cierne sobre el futuro de Argentina. Y solo el tiempo dirá la respuesta. Esa es la gran pregunta. Y para responderla creo que es crucial recordar el contexto histórico de Argentina. Un país que ha vivido ciclos de auge y crisis con promesas de cambio que a menudo se han quedado en el camino. ¿Será diferente esta vez? Es cierto, el pasado de Argentina pesa mucho en el presente. Milei intenta presentarse como un líder rupturista, pero es realmente tan diferente a otros líderes que han prometido grandes transformaciones. Es un punto interesante. Si bien su retórica es radical, algunos de sus planteamientos económicos no son tan novedosos. La idea de un Estado más pequeño, la apertura al comercio exterior, la desregulación, son ideas que ya se han implementado en Argentina en el pasado con resultados dispares. Claro, la historia no siempre se repite, pero a veces rima. ¿Qué crees que diferencia a Milei de otros líderes que han intentado implementar políticas similares? Creo que hay varios factores. En primer lugar, su estilo personal, esa combinación de carisma y agresividad verbal que lo diferencia a la clase política tradicional. En segundo lugar, el contexto global, un mundo marcado por la incertidumbre económica, el auge de las tecnologías disruptivas y la polarización política. En tercer lugar, la propia situación de Argentina, un país que ha paseado por tantas crisis que quizás esté más dispuesto a aceptar cambios radicales. Es decir, que Milei podría ser el hombre adecuado, en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Es una posibilidad, aunque también es posible que sus políticas generen más problemas de los que resuelven. El tiempo lo dirá. Lo que está claro es que su presidencia marca un punto de inflexión para Argentina y sus decisiones tendrán consecuencias a largo plazo. Y mientras tanto, nosotros seguiremos analizando sus discursos, sus políticas y sus apuestas para el futuro. Exacto, y no olvidemos algo fundamental. El éxito de Milei depende, en última instancia, de la respuesta de la sociedad argentina. Lo acompañarán en este viaje tan radical, o se impondrán las resistencias al cambio. Esa es la gran pregunta. Y para responderla, tendremos que seguir observando de cerca la evolución de Argentina en los próximos años. Un país que, como bien sabemos, nunca deja de sorprendernos. Y en este discurso, Milei utiliza la famosa cita de Thomas Jefferson. El precio de la libertad es su eterna vigilancia. Creo que esta cita resume perfectamente el desafío que enfrenta Argentina en este momento. La gente ha luchado duro por la libertad y la democracia en Argentina. Ahora tienen que estar atentos para protegerla y asegurarse de que se utiliza para construir un futuro mejor para todos. Y eso nos lleva a nuestra pregunta final para ustedes, nuestros oyentes. Milei presenta su visión como una lucha entre el pueblo y la casta. ¿Creen que esta es realmente una batalla entre el bien y el mal o es más complicado que eso? ¿Qué opinan ustedes? Nos encantaría escuchar sus reflexiones sobre este tema. Compartan sus comentarios, denle like a este episodio y suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún episodio de Deep Dive. Hasta la próxima, sigan aprendiendo.